Buenas, ¿cómo andan? Bueno, voy a resolver como prometí estos ejercicios. Vamos a ir derecho a cómo los resolvería yo, ¿sí? Obviamente hay otras líneas de pensamiento. Si alguien lo hizo distinto, lo invito a que me comparta cómo lo hizo. Por supuesto, que llegando al número correcto va a estar bien, así que podemos avanzar. Bueno, para el primer ejercicio, ¿qué tenemos? Tengo 7 dígitos, importante. 7 dígitos, ¿por qué? Porque empiezo con el cero y luego voy agregando los demás. Entonces al final cuento y tengo 7. ¿Qué me piden entonces? ¿Cuántos números con 4 dígitos pueden construirse? Ok, entonces, la primera opción, que se le puede haber ocurrido a alguien que no está muy familiarizado con el tema de las cajas, es decir, bueno, a ver, en la primera posición puedo arrancar con un uno, por ejemplo. ¿Sí? Y luego podría arrancar con varias ramas más. ¿Cuántas ramas tendríamos que agregar después de poner el uno? Bueno, el tema viene acá, que ¿por qué empecé con el uno y no con el cero? Porque si me piden 4 dígitos no puedo comenzar con el cero. Entonces, pero en la segunda posición sí, por lo que me queda algo parecido a esto. Y ahora, por cada una de estas ramas, ¿sí? Tengo otras opciones. Repito, persona que lo quiera hacer así, con tema de diagrama de árbol, me parece perfecto, pero quiero llegar a la conclusión de que es exactamente igual que hacerlo con cajas. Las cajas lo único que hacen es no tener que contar todas, ¿sí? Entonces, pensemos en este tema de las cajas. La posición donde puse el uno podría haber ocupado, pudo haber sido ocupado por cualquiera de los dígitos que van del uno al 6, o sea, tenía 6 opciones para empezar acá. Entonces puedo ubicar 6 opciones debajo de la primera caja. Ahora, como nos piden cuántos números con 4 dígitos pueden construirse, bien, acá tenemos la cuestión de si hablamos de repetición o sin repetición. En este caso yo lo voy a hacer sin repetición, o sea que aquel número que ya usé no lo puedo volver a usar después. Si yo uso uno de estos 6, perdón, sí, uno de estos 6 números, fíjense que puedo tachar cualquiera, no importa cuál, pero ya usé uno, supongamos que tacho el 6. Para la segunda opción me queda ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones más, porque ahora el cero sí lo puedo usar. O sea que tengo 6 opciones para mi segunda cifra. Para la tercera cifra o para el tercer dígito que vaya a utilizar, tengo que, otra vez, una vez usado dos números, supongamos que tacho el 5, me quedan 5 opciones para elegir. Análogamente, si tacho 1, o sea, cualquiera, puedo haber tachado exactamente cualquiera, lo importante es cuántos quedan por elegir, quedan 4 por elegir. O sea que luego de hacer la multiplicación de 6 por 6 por 5 por 4, esto lo vamos a dejar a la calculadora, 6 por 6 por 5 por 4, me da 720, que es el resultado propuesto durante la prueba. 720, entonces es el resultado de cuántos números se pueden construir si no repetimos, sin repetición. ¿Por qué? Porque otras personas pudieron haber pensado, bueno, ¿en qué parte de la consigna dice que no puedo repetir los dígitos? En ninguna. Entonces podríamos pensar aparte con repetición. ¿Qué pasaría si luego de usar un número en la primera posición puedo repetirlo? O sea, no hace falta que vaya descartándolo, no hace falta que los vaya tachando. Sería otro problema. Bien, entonces fíjense cómo estas 6 opciones aparecen representadas acá. Una vez utilizado un número acá, me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones para la segunda, para el segundo dígito, o sea, aparece acá. Y luego, después de este 6, pensemos qué opciones tenemos. Si ya usé el 1, ya usé el 6, me queda el 0, el 2, el 3, el 4 y el 5 por utilizar. Y estas opciones aparecen otra vez acá, 5 opciones. Por eso digo que es lo mismo hacer un diagrama de árbol que utilizar el diagrama de cajas. Entonces 720 es nuestro resultado. Con el tema de repetición se los daría a ustedes para que puedan pensarlos por sí mismos. ¿Cuántos de ellos serán números pares? Y acá empieza la cuestión más jugosa de este ejercicio.
A ver, si nosotros estamos construyendo números de 4 cifras que sean pares, nosotros sabemos que van a ser pares si terminan en un dígito par. O sea que dentro de nuestras posibilidades podría ser cualquiera de estas. ¿Cuál es la cuestión acá? Acá la cuestión, está bien considerar esto primero, pero hay que estar muy atentos porque en caso de que elijamos el 0 en esta posición, la cantidad de opciones que tengamos acá van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pero si en cambio, voy a hacerlo con otro color, el número que elijo, ponele, no es el 0, es el 2, es el 4 o es el 6, ahí la historia cambia. Porque en caso de que yo elija el 2, entonces las opciones que voy a tener acá van a ser el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 0 sigue sin poder utilizarse y el 2 ahora lo tengo que descartar porque no quiero repetirlo. Entonces cambia la mano, cambia el ejercicio si empiezo con el 0 o si empiezo con cualquiera de estos tres números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá vamos a tener que hacer una diferencia. ¿Qué pasa si empiezo con el 0? O sea, ¿qué pasa si pongo el 0 acá? Bueno, como dijimos antes, nos quedan 6 opciones para la primera posición. Pero una vez utilizado el 0, una vez utilizado un número acá, me van a quedar 5 opciones, porque de 7 ya usé 2. Y si tengo que completar acá con un número, y ya usé 3 de mis 7 opciones, me quedan 4. ¿Qué sucede en cambio ahora si elijo el 2, el 4 o el 6? Porque así como elegí el 2, es análogo, o sea, es similar el análisis que tengo que hacer con el 2 o con el 4 o con el 6. O sea que acá voy a poner tres opciones. Podría elegir entre el 2, el 4 o el 6. Le va a ser igual, no cambia. Pero una vez elegido el 2, el 4 o el 6, en esta posición tengo 5 opciones. Son 5 las opciones, repito, porque sigo sin poder usar el 0 y descarto un número que ya utilice acá, sea el 2, el 4 o el 6. Pensemos entonces, si de 7 opciones ya usé 2, no hay condiciones para estos dos lugares, por lo que me van a quedar 5 opciones y acá me van a quedar 4 opciones porque ya utilicé 3 antes. Repito esta última parte. ¿Por qué me quedan 5 en este lugar? Bueno, me quedan 5 porque de 7 ya usé una acá, ya usé otra acá, o sea que son 7 menos 2, 5. Otra cosa, yo siempre empiezo de izquierda a derecha porque se me hace más sencillo. También puedo haber dicho, ¿cuántas opciones tengo acá? Es exactamente igual, porque al final estos números que pongo abajo como opciones terminan multiplicándose. O sea que tengo 3 opciones, 5 opciones, 7 menos 2, tengo 5 opciones y acá tengo 4. Ahora, el primer resultado, 6 por 5 por 4, en la calculadora o haciendo el cálculo de forma manual, da 120. O sea, si comienzo con el 0 es 120. Ahora, si comienzo con el 2, el 4 o el 6, la cuenta va a ser 5 por 4 por 5 por 3, me da 300. Y 120 más 300, uniendo los casos que son disjuntos, pero todos son pares, me da 420. En la parte en la que dije disjuntos quise decir que son distintos, ¿no? Como que acá no estoy repitiendo casos. Este termina en 0 y esto termina en otro número. No hay casos repetidos acá. Y acá tenemos el 420 del tema 1. ¿Qué pasa entonces con el tema 2? En el tema 2 nos preguntan cuántos enteros más grandes que 53.000 tienen las dos propiedades siguientes. Los dígitos del entero son distintos, o sea que no vamos a poder repetir, y no vamos a poder utilizar ni el 0 ni el 9. O sea que los números que vamos a tener disponibles son el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, números mayores que 53.000, donde los dígitos son todos distintos, hay que prestar mucha atención, porque alguien podría decir, bueno, número, pero ¿qué? ¿El 100.000 millones lo puedo utilizar? Lo que va a suceder acá en este ejercicio es que estamos limitados por la cantidad de dígitos que vamos a usar. Es decir, nosotros vamos a considerar números que tienen hasta 8 dígitos.
¿Por qué? Porque en caso de tener 9, estaríamos repitiendo uno sí o sí. O sea, nosotros si queremos formar números de 8 dígitos, estas serían las cajas, hechas muy rápido, nosotros tenemos para ubicar en la primera posición 8 opciones. 7 opciones, descartándolas, ¿no? Porque no podemos usar el mismo número, estamos hablando de dígitos distintos, por 6 opciones, y siguiendo, ustedes saben que esto va a ser 8 por 7 por 6 por 5 hasta el 1, y a eso lo podemos llamar también 8 factorial. 8 factorial es una forma resumida y elegante de nombrar a toda esa multiplicación, ¿sí? El mismo análisis va a ser si trabajamos con 7 dígitos. Pero ¿qué pasa? No va a ser igual el resultado. Si tengo 7 lugares para trabajar, en la primera posición tengo 8 dígitos para elegir. Otra vez, del 1 al 8. 7. Y estén atentos acá. 6, 5, 4, 3 y 2. Esta multiplicación, si ustedes la hacen, coincide con la de 8 factorial. Porque en la anterior, acá teníamos 1, que no cambia nada que no esté. Voy a multiplicar por 1, este número no cambia. Bien, hasta acá está todo en orden, todo parece bien. Vamos con 6 dígitos. ¿Qué pasa? Con el de 6 dígitos sigue siendo garantizado que es más grande que 53.000. Porque va a ser algo de 100.000, 200.000, 300.000. Entonces no va a haber ningún problema y podemos seguir trabajando con esto. Por lo que acá tengo 8 opciones, 7 opciones, 6 opciones, 5 opciones, 4 opciones y 3 opciones. Esto es otra cuenta, es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y también se lo vamos a dejar a la calculadora. Fíjense que estos resultados después son aquellos que se suman, así como antes sumamos los resultados de este y de este, los sumamos. Acá va a pasar algo muy parecido porque estamos considerando casos distintos, con 8 dígitos, con 7 dígitos, con 6 dígitos. ¿Qué pasa con 5 dígitos? Allá ya acá cambia la mano. Porque al ser de 5 dígitos, tenemos que ver que sea mayor a 53.000. Una forma sencilla y fácil sería decir, bueno, a ver, ¿qué números puedo poner acá para que sea mayor a 53.000? Por ejemplo, el 1 no podría ser porque ya sería 10.000 y ya garantizado que es más chico que 53. O sea, las opciones podrían ser 5, porque existe el 59.873, por ejemplo, que es más grande. O sea que podría empezar con 5. O podría ser el 6, el 7 o el 8. O sea, hay 4 opciones. Pero ¿cuál es la diferencia y gran diferencia que hay acá? La diferencia está en que al elegir el 5, vos acá no podés elegir cualquier número. Tenés que elegir números del 3 hacia arriba. ¿Correcto? Voy a escribirlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si uno comienza con el 5, esta condición ya no es cualquier número, porque tiene que empezar del 3 hacia arriba. Pero sí va a pasar algo con el 6, 7 y el 8. El 6, 7 y 8 no tiene ningún problema con qué número vaya acá, porque ya seguro que supera el 53.000. Porque empieza con 60.000, 70.000, 80.000. O sea que si comenzamos con el 6, 7 o el 8, ya estamos empezando con un número más grande y no va a haber condición que nos impida elegir este número, más que no utilizar el 6, 7 o el 8. Así que de 8 números utilicé 1, acá me quedan 7. De 8 utilicé 2, me quedan 6, 5 y 4. Y este es un número. ¿Qué sucede si pongo el 5, como dijimos antes? Si yo comienzo con el 5, ya en esta posición tengo que elegir números, pero que me garanticen que va a ser mayor a 53.000. Claramente el 1 y el 2 no los podríamos elegir, porque si no sería 51.000 y pico, ya no es más grande que 53.000. Sí podría elegir el 53, el 54. Y acá pisan el palito y dicen, bueno, entonces del 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 puedo elegir 6 opciones. Y ojo, porque el 5 ya lo usaste, no lo podés usar otra vez. Así que a partir del 3
vas a tener 1, 2, 3, 4 y 5 opciones. Son 5 opciones las que tenés acá. Del 3, el 4, el 5, el 7 y el 8. ¿Ok? Utilizados 2, ya estos no nos van a interesar porque si empieza con 53.000 o 54.000, ya seguro que es un poco más que 53.000 clavados. Bien, acá hay que estar atentos, quiero decir 53.000. Después acá puedo poner cualquier dígito porque seguro que va a ser mayor a 53.000. Si yo acá pongo un 1, un 2, un 6, ya es más grande seguro que 53.000. Bien, entonces tengo 5 opciones para este lugar, como decíamos, por el 3, por el 4, por el 6, 7 y el 8. Y utilizados 2 de 8, me quedan 6 opciones, 5 opciones y 4 opciones. Esto va cayendo, ¿por qué? Porque si de 8 usé 2, ¿no? Usé el 5 y una acá, me quedan 6. Ahora si de 8 usé 3, me quedan 5. Si de 8 usé 4, me quedan 4. Entonces, hay que hacer cuentas. ¿Cómo es la mano? 8 factorial más 8 factorial. O sea, 2 veces 8 factorial. Después esta multiplicación, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Y después viene otra cosa, viene 3 por 7 por 6 por 5 por 4. Más toda esta multiplicación. Siguiendo entonces con la cuenta, la voy a escribir. Repito, voy a señalar los números o las cuentas que hay que hacer. Tenemos que hacer 8 factorial, que como saben es 8 por 7 por 6 hasta el 1. Otra vez 8 factorial, estos se van a sumar. Toda esta cuenta, que es la multiplicación de opciones, también. Esta es otra. Y esta sería la última. Fíjense que acá no pongo opciones porque yo estoy clavando el 5. ¿Sí? Ojo ahí con confundir qué número estoy poniendo con la cantidad de opciones. Bueno, una vez que hacen las cuentas, créanme, lo acabo de chequear un par de veces, les da exactamente 103.920. Este es el resultado final de sumar lo que está redondeado entonces en amarillo. ¿Hay otra forma de hacerlo? Me preguntarían. Y la verdad es que no se me ocurre otra, pero los propongo que si tienen otra línea de pensamiento, se corrijan, vayan pensando a ver qué tal y qué es lo que les falta para llegar. Pero me parece que esta es muy, muy, muy interesante porque se para en casos, ¿sí? 8, 7, 6, 5 y vemos que cómo cambia, ¿no? Como antes. No es lo mismo empezar con el 8, con el 7, con el 6 que empezar con el 5. Y lo mismo había pasado antes. No es lo mismo dejar un 0 acá que un 2, un 4 o un 6. Hay que identificar esos elementos que son distintos porque nos separan los casos. Y si nosotros lo pensamos desde el diagrama de árbol, también, ¿sí? No son diagramas iguales. Muy bien. El último de la guía, o sea, de estos 3 ejercicios, sería así. ¿Cuántos números naturales menores o iguales que 100.000 no tienen dos cifras consecutivas iguales? Ok, o sea que números naturales menores o iguales que 100.000. O sea que podremos hablar de números de 5 cifras, de 4 cifras, de 3, de 2 o de 1. Como dice números naturales, los números naturales los vamos a considerar siempre desde el 1, 2 y en adelante, ¿no? 100, 1000, no hay problema. O sea que en el caso de un solo dígito, vamos a poner así, un dígito, como no hay cifras, solo hay una cifra, y son 9, ¿no? Del 1 al 9, tenemos 9 casos. ¿Qué pasa con el caso del 2? ¿No? En esta posición, como saben, ya estuvimos trabajando, no puede aparecer el 0, ¿bien? Por lo que acá tengo 9 opciones. Ahora, acá sí puede aparecer el 0, pero lo que no puede aparecer es el número que utilicé antes. O sea, de los 10 dígitos del 0 al 9, ahora sí puede aparecer el 0, pero no puede aparecer aquel número que haya utilizado antes. Por lo que tengo que descartar uno y me quedan 9 otra vez.
repito, son 10. El 0 ahora lo mantengo, sigo teniendo 10. Pero descarto 1 por el que utilicé. O sea que 9 por 9, 81. No hay problema. Algo parecido va a ocurrir acá. O sea, siguen siendo que no puedo empezar con el 0, por lo que tanto de los 10 dígitos me quedo con 9. No puedo utilizar el anterior, o sea que me quedan 9 opciones, pero sí puedo usar el 0. Y para el tercer caso, no puedo utilizar el que utilicé antes, pero sí puedo utilizar el primero, o sea que me queda por 9. Todas estas son 9 opciones. Esto cuando son opciones yo suelo escribirlo abajo, ahora me quedo arriba, lo voy a mover para que se entienda mejor. Y así estamos. Si seguimos una especie de patrón, pasa otra vez lo mismo. 9 opciones, no puedo utilizar el 0, pero ahora sí, pero descarto el anterior. Ahora sí puedo usar el 0, pero descarto el anterior. Y otra vez, 9 opciones, descartados. Una cuestión más. Yo este ejercicio lo estoy haciendo como que puedo utilizar o reutilizar los ejercicios, los dígitos. O sea, estoy pensándolo como que puedo repetir dígitos. Es una buena pregunta. ¿Se pueden repetir? Yo en este caso estoy resolviendo con que sí. Bien, o sea, en mi interpretación de la consigna, no estoy considerando que me digan que no puedo repetir. Bien, así que si el resultado que doy ahora no coincide, es probable que necesite pensarlo con que no deba repetir. Otra vez acá 9 opciones. 9 opciones. Creo que esto ya quedó bastante claro, ¿no? El 0 se descarta. Acá el 0 se considera, o sea que vuelvo a tener 10 dígitos, pero descarto el anterior. Acá lo mismo, descarto el anterior y descarto el anterior. O sea que en cada una de las opciones, fíjense que esto es 9 al cubo, esto es 9 a la cuarta, o sea es 9 por 9 por 9 por 9, 4 veces. Eso se resume escribiendo un 4 elevado. Y acá lo mismo, 9 a la quinta, que se refiere a multiplicar 5 veces el 9. Entonces, si esto es correcto, esta suma debería dar el número propuesto, que es, bueno, el con el que se había resuelto la primera vez. Esto es 9 a la quinta, perdón. 9 a la quinta más 9 a la cuarta, más 9 al cubo, más 9 al cuadrado, más 9. 64.429, que es el número propuesto como respuesta. Claramente, repito, si este ejercicio alguien lo lee y dice, che, no, pará, yo creía que no debería repetir. Bueno, ese es otro ejercicio y está perfecto y se puede plantear. Me parece que pensando con que no se pueden repetir, debería ser un poco más difícil. Pero lo podemos pensar en otro video. Así que bueno, chicos, esto sería todo. Obviamente hay que estar muy, muy, muy entrenado, muy atento, claramente. Y no se queden, apréndanlo, cópienlos, piensen, hablen, conversen y vamos a seguir trabajando. No voy a hacer devoluciones de lo que vi en el aula, eso lo voy a hacer el viernes, así que todo suyo.